Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Qué bueno que nos hemos reunido de nuevo en la casa del Señor para compartir un rato la palabra de Dios. Ya hemos hablado fuera de cámaras, estuvimos hablando un poco de los carros, cuál es el mejor carro y todo eso. Ya sabemos cuál es el mejor, ¿verdad? Bueno, depende del dinero, porque tú dijiste que el Lamborghini, pero ¿quién se compra un Lamborghini? Bueno, todavía no, a lo mejor ustedes, ¿verdad? Cuando estudien, se gradúen, vayan escalando, quién sabe, puede ser. Sí, es la voluntad de Dios. Bueno, Roy sí lo veo que puede ser que llegue ahí. Roy en un Rolls Royce. Un Rolls Royce, imagina. Rolls Royce, uff, Llega a la iglesia en un Rolls Royce, está bueno eso. con el apellido de Rolls Royce. Rolls Royce. Ahí viene Roy en el Rolls Royce. Gracias. Qué bueno. Entonces, la semana pasada hablamos del encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor, ¿verdad? Pero antes de comenzar a hablar, vamos a orar y a entregarle esta clase al Señor, que sea el que nos la dirija. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, dándote gracias por la bendición de poder estar en tu presencia, Señor, en tu casa, en tu día, compartiendo, Señor, con mis amigos en este momento tantas verdades tuyas. Te pedimos que seas tú el que obre en el corazón de cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu y que tú deposites verdades profundas en el corazón de mis amigos jóvenes, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a ver, porque todos estuvieron aquí, menos Joseph la semana pasada, pero está bien, Joseph. Ahorita te montamos en el tren. Eh, a ver si ustedes recuerdan un poquito de lo que hablamos la semana pasada. Les voy a dar una pista, hablamos de Nicodemo, ¿verdad? Que él se acercó de noche a Jesús. Hablamos un poquito del trasfondo de quién era Nicodemo. A ver si ustedes se acuerdan quién era Nicodemo. Un fariseo. Era un fariseo, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más se acuerda? ¿Qué significaba en esa época ser un fariseo? Eran los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Exacto, eran los que estaban encargados de eso, ¿verdad? De enseñar. Y se acuerdan que comienza que se acercó, él era un principal entre los judíos, era fariseo. Y entonces él enseñaba al pueblo, exactamente lo que está diciendo Israel. ¿Y qué más? A ver si se acuerdan un poquito. Oh, Gabriel, tú hablaste bastante. Sí, no me... mucho, porque hablamos muchas cosas, me acuerdo también en ese Hablamos día. muchas cosas. Muchas cosas sí, salteadas Se te Ajá. mezcla la y sí, se información. me mezcla todo así. ¿Y por qué él vino de noche a Jesús? ¿Por qué? Para que no murmuraran, porque los fariseos Sí. estaban por lo general en contra de Jesús. Entonces, al acercarse de noche, evitaba que hasta cierto punto le vieran, porque iba a ser un chisme, un problema, un Un fariseo problema acercándose a Jesús. a Jesús, exactamente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso vino de noche por eso, exactamente, vimos eso, vimos ese detalle. Y entonces él le dijo, ¿qué le dijo Nicodemo? Nadie puede hacer los milagros, las señales que tú haces si no está Dios con él, ¿verdad? Le dijo, entonces le llamaba la atención, él empezó a llamar la atención. Entonces, ¿qué le dijo Jesús cuando él vino y le hizo esas preguntas? Le dijo, nadie puede hacer, le dijo lo que le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos de los dos nacimientos. ¿Quién me dice un poquito de los dos nacimientos? ¿Cuáles son esos dos nacimientos? El carnal y el espiritual. Correcto. ¿Cuál es el carnal? Roy. El bautismo. No, el El carnal. carnal. No, el Sí, carnal. normalmente. Oh, yeah. To be Right. born. To the flesh. What? When you're born, Sí, el reborn carnal in flesh. sería el normal, el Es lo que tú nacimiento naces de nosotros. normal, como nosotros naciste nacimos. tú de tu mamá de la. Oh, Ese es el carnal o natural.
Todos nacemos así. La manera legal de venir a este mundo es a través del vientre de una madre. Es más, Jesús vino a través del vientre de su madre María. Esa es la manera, por decirlo así, legal de entrar. O sea, ningún hombre viene aquí y No, no es la cigüeña la que... no es la cigüeña, Nos exactamente. engañaron, nos engañaron. Nos engañaron, exacto. No es la cigüeña, No es la cigüeña. sino que ni los extraterrestres, No, como no, dicen por nada de ahí, eso. que vienen, que esto, que lo otro, no. Sino que la manera legal de venir es a través de nuestras madres. De esa forma venimos aquí a este mundo, a través del vientre de una madre. Entonces Jesús vino también de esa forma. Entonces, ¿y cuál es el otro nacimiento? El Espiritual. bautismo. El espiritual. Ujú. El Que espiritual. es a través de... Bueno, O no, el El bautismo bau- espiritual es más los sentimientos, me parece, y después de bautizar para confirmarlo. exactamente lo que más o menos va Empate. diciendo Ramsés, exactamente. O sea, nosotros, el bautismo es una señal o un símbolo, no salva. El bautismo no No. salva. Porque hay personas que se pueden haber bautizado para no ser salvas. Ujú. ¿Ves? O sea, por el bautismo tú entras, por ejemplo, nosotros para aceptar una persona dentro como miembro de la congregación, lo bautizamos. Y entonces después lo aceptamos como miembro de la congregación. No de esa manera, no de otra manera. Pero el bautismo quiere decir, es una señal, es un símbolo Sí. de algo que ya sucedió. Y ese algo es que la regeneración del Espíritu Santo que cambia a esa persona. Esa persona, acuérdense que todos los seres humanos, dice la Biblia, que están muertos espiritualmente, en sus delitos y en sus pecados. Efesios capítulo 2. Están muertos. Entonces, ¿un muerto qué hace? Nada, está muerto. ¿Correcto? Nada. No Un puede- muerto tú le hablas, eso es como un profesor de teología estaba enseñando a sus alumnos. Y la clase era de predicación, de homilética. Y entonces él dijo, ok, hoy los voy a llevar al cementerio. Los montó todos en una guagua y se los llevó al cementerio. Y le dijo, cada uno escoge una tumba. ¿Sabe qué es una tumba, verdad? Sí. Cada uno escoge una tumba. Ok, empiecen a predicar. Y los muchachos se miraban, se volvió loco el profesor. Y ellos se quedaban callados. Empiecen a predicar. Y ellos trataban de predicar. Bueno, ustedes, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes le están hablando a una persona que no tiene a Cristo? Le están hablando a una persona que está muerta espiritualmente. O sea, lo que hizo fue una ilustración. ¿Ves? Y eso es lo que pasa. Cuando una persona nunca ha escuchado el Evangelio, ¿verdad? Está muerta completamente. Inclusive lo ha escuchado muchas veces, pero hasta que Dios no hace algo en esa persona no puede ser resucitada, ¿verdad? De su estado de muerte espiritual. Entonces ese es el segundo nacimiento del que le está hablando Jesús. Y Jesús le dijo a Nicodemo, pero eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas. O sea, él tenía mucho tiempo predicando la palabra de Dios, claro, el Antiguo Testamento, pero él mismo estaba muerto espiritualmente. ¿Puede ser eso? ¿Se acuerdan que hablamos de Juan Wesley? ¿Se El acuerdan? pastor que después de 10 años se dio cuenta, sí. Se dio cuenta que él realmente no No había era- nacido de nuevo. Predicaba, era pastor y todo, pero realmente él no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque él iba en ese barco donde estuvieron a punto de morir todos y él veía un grupo en medio de la tormenta que ellos estaban alabando a Dios y tenían la confianza de que al morir ellos iban a ir al cielo, pero él no tenía esa confianza en su corazón y se dio cuenta. Y gracias a Dios no murieron en el barco, todo se calmó, la tormenta se calmó, él se bajó del barco y cuando él se bajó con esa preocupación. Ellos tienen algo que yo no tengo. ¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Ellos tienen algo que yo no tengo. ¿Quién de aquí piensa que hay
personas en la iglesia que tienen algo que ustedes no tienen, o a lo mejor sí lo tienen. ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Nunca han pensado en la muerte? Claro. Levante la mano quién. ¿Quién ha pensado? Todos hemos pensado. ¿Verdad que sí? Y claro, cuando uno es joven, uno dice, eso está bien lejos. ¿Cuántos pueden ser honestos? Cuando uno es viejito, uno dice, bueno, ya yo estoy en la tercera etapa de mi vida. Yo por lo menos puedo decir, estoy en mi segunda etapa. Este joven todavía. ¿Ah? Este joven todavía. Tengo 50, voy a cumplir, si Dios quiere, 52, Claro. ¿verdad? Pero estoy en mi segunda etapa de mi vida, ¿no? Ustedes están en la primera etapa, yo estoy en la segunda. Dicen que más o menos por allá a los 65 para allá, estás en la tercera etapa. Pero hay gente que llega a los 80, mi mamá tiene 86, que ustedes la ven por ahí, 87. Ya esa es la última etapa de la vida. Entonces, ya esas personas dicen, lo que estoy viviendo ya es porque Dios. ¿Verdad? Pero cuando uno es joven, tú tienes sueños, tú tienes que hacer esto, porque a esa edad tú has hecho ya todo lo que ibas a hacer, normalmente, ¿no? Siempre hay nuevos sueños, pero has hecho muchas cosas. Y normalmente te sientes satisfecho. Pero cuando estás joven, tú dices, tengo que hacer esto, yo quiero ser pianista, yo quiero ser basquetbolista, quiero ser... ¿Qué quieres ser tú? No sé, no, doctor. Todavía no. ¿Qué? En la vida, ¿qué quieres ser? Doctor. Doctor. Oh, wow, imagínate, quiero ser doctor. ¿Y tú? No, mecánico por ahora. Mecánico. Arreglaban con carros, sí. Ah, y Israel, Doctor también. doctor también. Van a ser buenos doctores. Qué bueno, no se olviden de mí. Cuando sean viejitos, cuando yo sea viejito. Y yo sé médico forense, aquel, ¿verdad? Me lo compartió una vez a mí. Entonces, nosotros pensamos y decimos, no, pues la muerte está lejos, porque tengo todos esos sueños en la vida, ¿verdad? ¿Tú quieres ser, qué me dijiste? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Sí. Bueno, muchas cosas tienen. Muchas cosas. Yo quiero hacer muchas cosas. Hay que ver cuál de todas. Ok, bueno. Es buena pero- mentalidad. ¿no? Sí, sí. Eso muchas sí, cosas. a medida uno, porque uno entra a la universidad y lo importante es entrar. Y ahí tú te vas dando cuenta. Te vas dando cuenta y como yo les hice la historia de aquel que terminó siendo doctor, yo se la hice a ustedes, ¿verdad? Que él quería ser ingeniero, pero terminó siendo médico. ¿Se Después acuerdan? me meto ahí, que sé yo, y quiero ser cocinero ahora. Sí, uno nunca sabe, uno nunca Ustedes sabe. no saben. Porque se despierta otra pasión. Claro, claro. ¿Quién sabe? No se sabe. Pero bueno, ustedes dicen, me queda mucho tiempo. Pero eso es verdad. Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. O sea, nuestras vidas están en las manos de Dios. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces, yo les hablé también de un joven de 20 años muy cercano a nosotros, prácticamente como un sobrino para mí, y se fue de 20 años. Falleció a esa edad, hace como unos 3 años más o menos. Entonces, uno nunca sabe. Ahora, lo importante es lo eterno. ¿Dónde van a pasar nuestras almas la eternidad? Porque Jesús habló del infierno y habló del cielo. Y la Biblia dice muy claramente que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes saben que mucha gente dice, oh no, por ejemplo, para los musulmanes Jesús fue un gran maestro o un gran profeta, ¿verdad? Para otras personas Jesús nos vino a guiar en la vida para ser mejores personas. Jesús es eso, pero vino a mucho más que eso. Realmente Él vino a salvarnos, a salvar a su pueblo de ir a la condenación eterna, a reconciliarnos con Dios. A eso Él vino. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y derramó su sangre, y esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario es la que nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros todos nos hemos separado de Dios. Todos estamos separados por causa del pecado en el cual hemos nacido, naturalmente. Usted dirá, no, pastor, pero es que yo no soy tan pecador como usted cree.
No, es que no estoy hablando de eso, si eres malo o eres bueno. Estoy hablando de que todos los seres humanos, la Biblia nos lo dice claramente, por cuanto todos hemos pecado, dice que todos, la humanidad entera, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros no podemos tener una relación con Dios a menos que nosotros aceptemos a Cristo, nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, o lo recibamos, mejor dicho. Lo recibamos, es la palabra correcta, recibamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero vamos a ver eso más en detalle aquí en Juan capítulo 3, versículo 16. Hoy vamos a tratar nada más cuatro versículos para que ustedes vean. No vamos a ser tan largos. Si ustedes van ahí a la Biblia, donde está el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De hecho, es un versículo muy conocido por muchos cristianos, inclusive por personas que no son cristianas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que todavía aquí está Jesús en la conversación con Nicodemo. Sigue diciendo el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vamos a analizar estos versículos por un momento, por estos minutos que nos quedan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que dice cree. Porque yo puedo decir que yo creo, pero mis acciones dicen que yo creo o no creo. Eso es igual que, por ejemplo, tú tienes una novia, ¿verdad? Y tú dices que la amas, pero esa novia nunca la llamas, nunca la vas a ver. Y entonces ella te llama. Mira, Israel, ¿tú me quieres? Tú le dices, sí, te amo. Pero es que tú no me llamas, tú no pasas por aquí, tú no sales conmigo, tú... ¿La amas verdaderamente? No le estás demostrando que la amas, ¿verdad? Bueno, en la vida espiritual es así. Si realmente yo digo que yo amo a Dios y yo creo en Él, quiere decir que eso se manifiesta en mi vida, en mi comportamiento, en cómo yo, no un comportamiento perfecto, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de una vida que quiere agradar a Dios. ¿Ve? Entonces, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvar a toda la humanidad, pero es solamente eficaz para los que se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Él. ¿Okay? O sea, el sacrificio de Cristo puede salvar a todo el mundo. O sea, es eficaz para salvar a cualquier, hasta el más vil pecador de este mundo. Pero solamente es eficaz para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Es solo los requisitos que pone, o sea, que cree y el que se arrepiente y cree en Él. O sea, no es por obra. No es por obra. No es que va a haber obras por hacer eso, por arrepentirte y creer en Él, ¿no? Pero no es que sea por obra, pues ya fue más que eficaz. Es lo que yo entiendo por eso.
Correcto. Porque antes, por ejemplo, para perdonar los pecados, sacrificaban animales y esas cosas. Entonces, al Cristo ir a la cruz, morir en la cruz, ya no hace falta esas obras. Correcto. Ah. Correcto, exacto. Somos salvos por la obra de Cristo, Mm. por la fe en Cristo. Pero después que somos salvos para obrar. Para obrar, ¿ves la diferencia? Para obrar, o sea, que la consecuencia de haber sido salvos produce en nosotros obras. ¿Sí? Lo que dice la Biblia, las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya tú empiezas, por ejemplo, vamos a suponer, una persona cuando es salva, ¿verdad? Y esa persona antes odiaba a la gente, tenía rencor con las personas, hacía mal, robaba, hacía tantas cosas. Pero ya, cuando el Señor lo salva, no es que esa persona no es que esa persona va a ser perfecta, pero esa persona comienza a obrar de otra manera, porque su corazón y su mente cambian, cambian. Entonces, sus frutos son diferentes, sus acciones son diferentes. ¿Ves la diferencia? Muy buena intervención. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obrar. O sea, Él es el que te salva. Pero la consecuencia de eso después es que tú obras para la gloria de Él. Sí, pues es lo que decía el texto, que es más que efectivo. Ya el sacrificio de Él es más que efectivo. Ya no hace falta más los sacrificios que se hacían antes de animales, no hace falta hacer Él, ya no hace falta. Exacto. Mm. Ahora, el 17 sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ok? Cristo vino al mundo con una misión: pagar la enorme deuda de pecado de su pueblo, muriendo y cargando el pecado de ellos en la cruz del Calvario. ¿Ve? O sea, el Señor cargó en Él el pecado de su pueblo. La ira de Dios, porque de esto tal vez ustedes en esta época no lo oyen, pero es lo que dice la palabra. La ira de Dios venía en contra nuestra por causa del pecado, la ira justa de Dios por causa del pecado, porque Dios es santo. Uno de los atributos de Dios es que Él es santo y Él es justo, y Él tiene que juzgar el pecado por cuanto es justo. Es como un juez. Imagínense ustedes un juez, pero un juez justo. No un juez que tú lo puedas. Hay algunos jueces en la tierra que tú los puedes comprar. Tú cometes un delito, ¿verdad? Tú cometes un delito y tú le dices, le voy a dar si tienes dinero, ¿verdad? Tú le dices, le voy a dar $10,000. ¿Para qué? Para que me suelte, ¿verdad? Y ellos se dejan sobornar. Dios no es así. La naturaleza de Él es un juez. La Biblia lo presenta como un juez justo, y como un juez justo, Él tiene que pasar su justicia sobre el pecado. ¿Ve? Tiene que pasar su justicia sobre el pecado. Entonces, cuando una persona se arrepiente y pone la fe en Cristo, entonces tu pecado es transferido a Cristo. Toda tu maldad Él la llevó en la cruz del Calvario. Él la cargó. La ira de Dios que venía en contra tuya fue en contra de su Hijo. Este amor tan tremendo fue en contra de su Hijo. ¿Para qué? Para que tú fueras libre, para que tú fueras perdonado y para que tú pudieras ir al cielo y no fueras condenado con el resto del mundo. Eso es un amor verdadero. Eso es un amor verdadero. ¿Qué opinas tú, Roy? ¿No? Sí. Sí, ¿verdad? Es un amor verdadero. Seguimos. El que cree, el 18, el que cree, ahí en la Biblia de ustedes, el que cree el que en él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense cómo
Es como, mírenlo como una corte terrenal, ¿verdad? Dios es el juez, Jesucristo es el abogado y tú eres la persona culpable. Dios, el juez, ¿verdad? Te está condenando por tus pecados, por lo que tú has hecho mal. Pero Jesucristo es tu abogado. Entonces, si tú crees en Él, en Jesucristo, pues entonces Jesucristo paga la deuda de tus pecados y tú sales absuelto. Tú sales libre. ¿Ves? Pero si tú dices no, no creo, pues entonces tú tienes que pagar por tu deuda de pecado. Tendrás al final de tu vida cuentas pendientes con Dios. ¿Ves? Fíjense, en este versículo el Señor le dice a Nicodemo 2 veces que el que cree en Él no se pierde. El que en Él cree no es condenado. Fíjense que le dice 2 veces. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer. Por no creer. Porque tú puedes decir, como estábamos hablando lo de la novia, tú puedes decir que tú crees con tu boca. No, sí, yo creo. Y me puede engañar a mí. Pero a Dios lo podemos engañar, no. Él sabe si tú crees verdaderamente o no crees verdaderamente. ¿No? La llave que abre la puerta al cielo se llama arrepentimiento de pecados y fe en Jesús para salvación ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Salvación de dónde? ¿De dónde te salva el Señor? Del infierno. Del infierno, muy bien. Exactamente. Somos salvos de la ira de Dios. Y esa ira se va a manifestar en este mundo. Un día se va a manifestar en este mundo. Y el Señor Jesucristo vino a salvarnos de la ira de Dios, de ir al infierno, como dijo, porque ahí está la ira de Dios. Ahorita ustedes no sienten la ira de Dios, pero donde dijo Roy, en el infierno, ahí está toda la ira de Dios para aquellos que han rechazado a Cristo. Y esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad. Entonces el 19 nos sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron esa luz, que es el Señor, que alumbra a todos. Por eso el Señor en otra parte, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Entonces dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cuál es la respuesta? Esta es la condenación. Que la luz, Cristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, hacer lo malo, hacer lo que ellos querían, su egoísmo, su pecado, andar en lo que ellos querían andar. En eso, Y entonces, porque sus obras eran malas. Entonces dice aquí un comentario, la salvación es del Señor. O sea, Él es el que salva, en otras palabras. Él es el que elige y salva al pecador arrepentido. Pero a la misma vez, la persona que rechaza a Jesús se condena a sí misma. Todo aquel que rechaza al Señor se condena a sí misma. En otras palabras, es culpable de rechazar al precioso Hijo de Dios, que es el único que puede dar vida eterna en el cielo. Jesús es el único. Por eso él mismo declaró en Juan, eso lo vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, capítulo 14, versículo 6. Él dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie. Por eso vemos nosotros a muchas religiones que oran aquí, que oran allá, pero no tienen a Cristo. ¿Los escucha Dios? No los escucha.
verdaderamente no los escucha. ¿Por qué? Porque ellos no han aceptado a Cristo como su Salvador, que es el único que puede reconciliarlos con Dios. Jesús dijo en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Mucha gente no quiere venir al Señor para tener vida eterna. El versículo 20 sigue diciendo ahí en sus Biblias, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ustedes no se dan cuenta si cuando ustedes hacen algo malo lo hacen escondido. ¿Verdad que sí? Escondido. Usted lo hace escondido. Usted no quiere que nadie lo vea. Pero si usted hace algo bueno, ¿para qué te vas a esconder? ¿Verdad que sí? Cuando andamos fuera de la ley, pues se nos para al lado un policía. Bueno, lo primero que hicieron a Adán y Eva fue esconderse de Dios. Correcto, cuando ellos pecaron, muy bien, buena observación. Cuando ellos pecaron, lo primero que ellos hicieron fue esconderse. Y así anda la humanidad entera escondida de Dios o haciéndose un Dios imaginario. No, yo tengo a Dios, pero nunca vienen a la iglesia. No, yo tengo a Dios, pero nunca leen la Biblia. No, yo tengo a Dios. Ese no es el Dios verdadero, es un Dios imaginario que te hiciste en tu cabeza, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que inspiró la palabra escrita. No, no lo es. Entonces, es posible que una persona que dice ser cristiana viva una vida de desobediencia abierta a Dios. Es imposible. Es imposible que una persona que es verdaderamente cristiana puede caer por error, puede equivocarse, pero que vive una vida abierta. O sea, hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero vivo en adulterio o vivo en fornicación. ¿Se acuerdan que creo que hablamos de lo que es la palabra fornicación? O sea, viven sin casarse. ¿Son cristianos verdaderamente? No, no. Porque si tú eres cristiano verdaderamente, el Espíritu Santo no te va a dejar vivir en esa situación. Tú tienes que cambiar rápido. O te casas o te separas, pero no puedes vivir sin casarte. Porque la palabra lo dice claramente. Entonces, la fe salvadora, la fe salvadora es sola. En otras palabras, es solo por la fe en Cristo que somos salvos de la ira de Dios y de su castigo eterno. Pero esta fe va acompañada de una vida piadosa. Siempre va acompañada de una vida piadosa. El que ha nacido de nuevo, verdaderamente, esa persona empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Tus gustos empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te abre los ojos espirituales. Y tú empiezas a ver las cosas que a Dios le desagradan y tú empiezas a apartarte de ellas. ¿Ves? Así que el que practica la verdad lo hace delante de todos. Vamos a leer el 21, que ya viene siendo el último, y con ese terminamos. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué significa eso? A ver, Rancés, ¿qué significa? Dice, el que practica la verdad, te lo voy a leer, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué significa? Aunque él está enseñando que él es cristiano por sus obras, que ha cambiado de verdad. Correctamente. Exacto. Por sus frutos, como dijo el Señor, los conoceréis. ¿Qué piensas tú, Israel? Justamente eso, de que para qué se va a ocultar si está practicando la verdad y puede ser visible a través de él la obra de Dios. Correcto. Muy bien. ¿Y tú, Guillermo, que casi no... Hoy no- Lo mismo, que para qué ocultarse cuando está haciendo el bien. Exactamente. Cuando tú estás haciendo el bien, tú andas con la cabeza arriba.
¿verdad? Muy bien. Entonces, le quiero leer un comentario que escribió un pastor hace mucho tiempo, J.C. Riley. Riley dice en su comentario de Juan, escribió: la muerte de Cristo es la vida del cristiano. Si Cristo no murió, pues nosotros como cristianos todos estamos en pecado todavía y todos vamos camino a la condenación o al infierno. Por eso la muerte de Cristo es la vida del cristiano. La cruz de Cristo es la acreditación del cristiano para el cielo. Cristo levantado y humillado en el Calvario es la escalera mediante la cual los cristianos entran en el lugar santísimo y llegan al cielo. Finalmente llegan al cielo. Es cierto que somos pecadores, pero Cristo ha sufrido por nosotros. Es cierto que merecemos la muerte, pero Cristo ha muerto por nosotros. Mire el amor de Dios. Fíjese el amor de Dios aquí. Es cierto que somos deudores culpables, pero Cristo ha pagado nuestras deudas con su propia sangre. Este es el verdadero evangelio. Estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son las buenas noticias. El evangelio, cuando usted escucha la palabra evangelio, son las buenas nuevas, son las buenas noticias. Así que descansemos en esto mientras vivimos y aferrémonos a esto al morir. Cristo ha sido levantado en la cruz y ha abierto de par en par las puertas del cielo para todos los creyentes verdaderos. Vamos a abrir estos 5 minutos para preguntas, comentarios antes de cerrar la clase. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Cómo ven ustedes sus vidas en este punto con esta verdad tan grande que les hemos presentado hoy? ¿Hay algún testimonio en sus vidas? Algo que ustedes, un punto donde ustedes digan, realmente el Señor me salvó. O ustedes digan, no, yo todavía no he tenido ese encuentro con el Señor. Hablemos de eso un poquito en estos últimos 5 minutos. Sin pena, no hay problema A mí lo que me pasa mucho es el que hago algo malo y es el remordimiento ese, hice esto, hablé esto que no debía, que sé yo. A mí es lo que me pasa a mí personal. Ok, tú luchas con la culpa. Ajá. Tú luchas con la culpa. Es lo que me pasa. Sí. Ok, porque realmente tú no has entendido el Evangelio. Es lo Sí, que no, pienso. yo entiendo perfectamente que después de la muerte está el cielo y el infierno. Sí, yo lo sé perfectamente. Sí, Yo lo entiendo pero perfectamente. tú entiendes que después de ser cristiano, no significa que tú no vas a pecar. Sí, No sé si Mire, los voy a llevar a una porción bíblica para que ustedes vean esto. Yo creo que les va a servir a todos. Vamos a ir a Primera de Juan, o sea, 1 Juan, en el Nuevo Testamento. 1 Juan, capítulo 3. Yo creo que esto les va a servir mucho. De esto estábamos hablando, creo que en la clase el miércoles. Juan capítulo 3, versículo 8. Vamos al 8. Y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Señor, ayúdanos a entender esto. Bien, Padre. Miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. ¿Están ahí todos? ¿Sí? Sí. Gabriel, sí. estás ahí. Mira lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. ¡Wow! Entonces tú vas a decir, ¿qué? Me acabas de decir que a cada rato estás pecando, ¿verdad? Ok, pero escucha, porque por eso tú no puedes agarrar esto nada más y decir, wow, soy del diablo entonces. No, mira, escucha. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esos dos versículos son clave. Cuando el Señor nos salva, escucha bien esto, Gabriel, porque esto va a ser para ti liberador. Porque no sabemos lo que el Señor está haciendo en tu vida. Fíjense esto, escuchen bien esto. Cuando nosotros practicamos, y yo creo que esto hablamos la otra vez, ¿no? Sí, lo hablamos. Lo hablamos. Practicar significa que yo peco deliberadamente. ¿Qué significa que yo peco deliberadamente? Que lo haces conscientemente. Conscientemente y a cada rato, sin freno. Y me encanta, ¿verdad que sí? Nos gusta, ¿verdad? Ok. Pero fíjense que sigue diciendo el versículo. Fíjense que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. No hay intermedio. La Biblia los describe así. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, a eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Cuando una persona cree, se arrepiente y cree en Jesucristo, Jesucristo rompe las cadenas del pecado. Quiere decir que la persona ya no es más esclava del pecado. Entonces, no practica el pecado. O sea, no es que a cada rato ya la persona no se goza en el pecado. ¿Ves? Dime un pecado, por ejemplo. Cualquiera. ¿Cómo se llama? No hablando mal, no hablando bien, como... Chisme. Sí. Exactamente. Un chisme. ¿Ves? Eso es pecado, es verdad. Eso es pecado. Pero cuando la persona antes era chismo, mira, cada uno cojea de algo. O sea, alguien tiene una debilidad. Uno es el chisme, el otro es esto, el otro. Todos venimos así. La iglesia es un hospital espiritual. Unos vienen con una cosa, otros vienen con otra y así. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor nos salva, no quiere decir que tú no vas a pecar más, no vas a chismear más. No quiere decir eso. Sino quiere decir que Él te liberta de la esclavitud del pecado del chisme, por decir, de todos los pecados, pero vamos a hablar de lo que dijo Roy, del chisme. Y quiere decir que ahora que cuando tú chismeas, no quiere decir que no vas a chismear, no vas a ser chismoso, sino que cuando tú chismeas, el Espíritu Santo que vive en ti te redarguye, te hace sentir mal. ¿Ves? Entonces ya tú, por el poder del Espíritu Santo que vive en ti, Señor, perdóname por esto y dame fuerzas para no seguir chismeando. Como la ¿Ves? película del peregrino, cuando él como que se dio cuenta de la bolsa esta y empezó a preguntar, pero ¿cómo me quito la bolsa esta? O sea, la carga que él tenía, que es eso mismo. Correcto. Y él sentía esa carga y le pesaba y qué sé yo. Exactamente. Así. Exactamente. Y ahí vamos al 9 para que ustedes vean. Fíjense que allí ya Cristo nos hizo libres, pero no quiere decir que ahora nosotros no vamos a pecar o no vamos a chismear, que es pecado, ¿verdad? Sino que cuando nosotros pecamos nos duele pecar. ¿Pero por qué nos duele pecar? Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Esa palabra es la clave, no practica el pecado. Ya no chismea todo el tiempo, sino que cuando chismea le duele. ¿Por qué le duele? Aquí lo dice. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces por eso dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la diferencia. No quiere decir que no lo va a hacer, no va a caer por error, porque todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Pero cuando cae, le duele. Antes no le dolía, antes pecaba y no le importaba nada. Y lo hacía, y le encantaba chismear, y chismeaba de todo el mundo. Pero ahora que es nacido de nuevo, es nacido de Dios, no practica el chisme, ¿verdad? Sino que cuando se le sale un chisme, le duele chismear y pide perdón. ¿Ven la diferencia? Entonces, eso tú tienes que entender, que ahora que si tú eres cristiano,
no quiere decir que no es que no vas a cometer errores, sino que cuando lo cometes, tú le pides perdón al Señor, ¿verdad? Y caminas adelante. Pero no puedes estar cargando esa culpa y esa culpa todo el tiempo, porque entonces no es bíblico y no vas a disfrutar la vida cristiana, la nueva vida que el Señor te ha dado. ¿Sí me expliqué? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, comentario. Todo claro. ¿Sí se entendió esa parte? O sea, no crean ustedes que ahora que ustedes son cristianos o que sus padres son cristianos, sus padres son perfectos. Yo estoy seguro que ustedes han visto pecar a sus padres, por una forma o por otra. ¿O son perfectos? No, han pecado, pero cuando pecan son mejores que antes. Son mejores que antes. Bueno, tal vez ustedes nacieron en el Evangelio, no vieron eso. Pero cuando ellos pecan, ellos se arrepienten, se apartan de lo que está mal hecho. Eso. Esa es una vida cambiada por Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este momento tan especial que hemos pasado hablando y estudiando tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes y que tu santa palabra haya calado profundamente en nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que no podamos entender y podamos hacer todas las cosas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.